buenas noches a todos los hermanos. Que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los romanos del apóstol Pablo. Ya estamos llegando en el capítulo 7. La última clase estuvimos desarrollando la última parte de capítulo 6, donde hablábamos de todo lo que representaba primeramente el pecado, donde también hablábamos de la gracia que sobreabundó donde el pecado abundó. Y también vimos cómo termina el apóstol Pablo diciendo al final que el resultado de una vida de pecado es muerte, pero el resultado de una vida viviendo a través de las ordenanzas de nuestro Dios, obedeciendo su palabra, es vida. Entonces, continúa Pablo ahora en Romanos capítulo 7, continúa todo su estudio a lo largo de esta carta y vamos a desarrollar hoy los primeros 6 versículos de este libro. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6, vamos a estar desarrollando hoy. Dice el título: Analogía tomado del matrimonio. Y vamos a leer estos 6 versículos para después entrar en contexto y poder desarrollar cada uno de los versículos. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, el capítulo 7 de Romano es extenso y Pablo va a hablar de una manera profunda de lo que es la ley, de lo que es el pecado, y vamos a ir desarrollando obviamente esto en varias lecciones. Pero hoy empezamos la primera parte de este capítulo 7, donde Pablo quiere enseñar a los que se han convertido que realmente no es lo que se dice, o no es cierto lo que muchos decían de parte de Pablo, que él menospreciaba la ley. Porque si nosotros vemos en el capítulo, en los libros de Hechos, había muchos que mentían acerca de Pablo, que él decía que él está perturbando a la gente y está diciendo que dejemos de obedecer la ley. Cuando Pablo en ninguna manera había dicho eso, sino que Pablo estaba enseñando realmente el verdadero significado de la ley. Y eso es lo que él va a plasmar acá. Porque había muchos que habían perturbado realmente sus palabras, habían tergiversado lo que él había enseñado. Y entonces, como habíamos visto en los libros de los Hechos, muchos inclusive le seguían a Pablo y decían mentiras de él. Él estaba perturbando las enseñanzas de Moisés y estaba enseñando que no hace falta vivir según la ley. Entonces recibió una persecución sobre ello, y para que no haya ese malentendido, él se está dirigiendo a los romanos y también a los que se estaban convirtiendo al cristianismo en Roma, que eran judíos anteriormente y que podían estar malinterpretando sus palabras. Entonces él va a empezar a hacer un desarrollo, y por eso usa una analogía, un ejemplo, usando el matrimonio para que ellos pudieran entender mejor cómo realmente obra la ley, y que no es como ellos estaban pensando de que Pablo menospreciaba la ley. Entonces, dice la primera parte en el versículo 1. Versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Por qué Pablo dice
hablo con los que conocen la ley, porque se estaba dirigiendo a los nuevos cristianos que habían sido judíos. Y sabemos nosotros que para los judíos la ley era muy importante, pero a lo largo de la historia del pueblo judío, ellos le habían dado a la ley el lugar más predominante, más inclusive que a Dios. Ellos se habían vuelto como una especie de ídolos a la ley, o sea, la ley se había convertido en un ídolo para ellos. Tanto así que ellos veneraban más la ley que al que dio la ley. Entonces, eso fue el problema del pueblo de Israel y eso fue el problema también después ya en la época de Jesús. Los judíos, los fariseos, ellos se jactaban mucho o buscaban o veneraban mucho más la ley que al mismo Dios. Por eso es que Jesús en una parte le decía a ellos, ustedes con de palabra me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, Pablo se está dirigiendo a los nuevos cristianos, especialmente a los judíos, que habían seguido toda su vida ordenanzas, leyes, y habían creído que por medio de obedecer la ley, ellos iban a alcanzar el favor de Dios, la salvación. Pero Pablo le dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así pues, versículo 3, en vida del marido, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Entonces, Pablo está usando el ejemplo de que especialmente para los judíos que habían venido al cristianismo, que ellos no podían ser seguidores de Cristo si seguían sujetándose a la ley. Porque si ellos realmente vienen a Cristo, ellos mueren juntamente con Cristo y ahora viven para el Señor. Pero es imposible que ellos siguieran haciendo lo que hacían antes de seguir la ley, porque realmente eso no tiene validez o no tiene realmente una forma de acercarnos a Dios, a la salvación. Entonces, dice el primer versículo de la explicación, dice, el término hermano se refiere a los hermanos judíos, los que conocen la ley. Es posible que Pablo esté haciendo un énfasis con el término de la ley para asegurarse a los creyentes que podían creer que Pablo menospreciaba la ley. Entonces, él quería dejar en claro que realmente él respetaba, honraba la ley. De hecho, más adelante, Pablo en el mismo capítulo habla de que la ley es santa, que la ley es perfecta. Entonces, él empieza enseñando a los nuevos creyentes que realmente la ley es importante. La ley fue dada por Dios, pero la ley no puede realmente darnos salvación. La ley no puede transformar nuestra vida. Pero si vivimos a través de Jesucristo, si vivimos a través de nuestro Señor Jesús, vivimos con Él, podemos a través y con la ayuda del Espíritu Santo, sí poder buscar cumplir la ley. Pero no de una manera perfecta, pero sí de una manera de un cambio de vida. Ahora deseamos hacer las cosas bien para Dios. Entonces, dice el versículo 2 al 3, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, dice, no será adúltera en el caso de que el marido ya haya fallecido, ¿verdad? Esa es una analogía que Pablo saca de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 39. Es el capítulo donde Pablo habla sobre las cuestiones de matrimonio. Dice el versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ese es el ejemplo que estaba usando el apóstol Pablo para nosotros conforme a la ley. Nosotros no podemos vivir para Cristo,
pero seguir estando sujetos a la ley, porque de esa manera estamos como que de alguna manera, como dice el ejemplo Pablo, estamos siendo adúlteros, ¿verdad? Porque Pablo usa ese ejemplo. Si alguien se casa, si una mujer se casa con otra persona, estando todavía vivo su marido, comete adulterio. Y así también nosotros, si nos convertimos al cristianismo, pero seguimos dependiendo de la ley o creyendo que a través de la ley vamos a agradar a Dios o vamos a alcanzar salvación, entonces estamos siendo realmente adúlteros en el sentido de que realmente no estamos confiando en la obra de Dios en la cruz y que solamente por Él podemos alcanzar salvación. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 2. Dice, Pablo está llamando la atención en que las leyes están en vigor únicamente cuando ambos cónyuges están vivos. De esa manera, así también nosotros solamente podemos vivir plenamente para Cristo cuando realmente hacemos morir o dejamos de lado la ley para vivir ahora por esa nueva ley que Dios nos dio, que es la ley del Espíritu, es decir, vivir una vida conforme a la que Dios nos ha dado. Dice, podemos dar un ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Entonces ahora hay una nueva ley que vive a través de nosotros, que es, dice, la ley del Espíritu, a través de Jesucristo. Antes ellos tenían las leyes morales, pero era imposible que a través de la ley uno pudiera realmente ser salvo. Era imposible que uno realmente pudiera cumplir toda la ley, porque la ley realmente hace una demanda muy alta para nosotros. Y nosotros como pecadores, como somos imperfectos, siempre cometemos errores. Es por eso es que Jesucristo vino, dio su vida por nosotros. Él vivió la vida perfecta que no pudimos vivir nosotros. Él dio su vida y ahora juntamente con Él, si creemos en Él, morimos con Él, también dice, vamos a resucitar con Él. También en el versículo 39 del mismo capítulo, vamos a buscar. Versículo 39 dice, de Romanos 8, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros si vivimos para Cristo, ahora ya nada puede separarnos de Él. Antes la ley, por medio de la ley, era imposible que podamos acercarnos a Dios, pero ahora por medio de Jesucristo podemos estar realmente cerca de Él, podemos realmente tener conexión con el Padre. Entonces, eso es lo que Pablo le está enseñando a ellos. En el versículo 2 al 3 usa ese ejemplo, la analogía, que no podemos vivir dependiendo de la ley y a la vez querer vivir para Cristo, porque eso es lo que los judíos le decían a los nuevos cristianos. Ellos le decían, sí, está bien, tenemos que creer en Cristo Jesús, pero a la vez debemos seguir cumpliendo la ley para agradar a Dios. Pero realmente el verdadero cristiano no cumple la ley para agradar a Dios, para alcanzar su gracia o su salvación, sino que cumple la ley porque realmente, como dice Juan, para el que ama a Dios las leyes no son gravosas, sino que realmente es algo que queremos hacer. Queremos realmente darle a Dios lo mejor de nuestra vida como agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No porque pueda salvarnos, no porque pueda realmente darnos esa salvación, porque nadie realmente puede alcanzarlo cumpliendo la ley. Pero nosotros realmente buscamos cumplir la ley o buscamos realmente honrar a Dios cumpliendo sus mandamientos porque le amamos y queremos realmente obedecerle, queremos realmente hacer su voluntad. Entonces, versículo 4 al 5, para continuar, dice, de Romanos capítulo 8, versículo 4 y 5, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, la ley es buena, la ley es santa. La ley realmente fue puesta para que podamos ver nuestras falencias, como decía Pablo también en una de sus cartas. Antes de que la ley dijera, no codiciarás, yo no sabía que codiciar era malo. Entonces la ley fue puesta para que podamos ver realmente nuestra condición. Pero la ley no puede salvarnos. La ley no puede darnos esa gracia delante de Dios, solamente mediante Jesucristo. La ley es buena, santa, nos muestra el camino a que necesitamos realmente un Salvador, que es Jesucristo. Y por medio de Jesús alcanzamos salvación. Su gracia realmente nos limpia de todo pecado, nos renueva, nos reconcilia con nuestro Padre, y ahora más las leyes de Dios queremos realmente cumplirlo, pero por amor a Dios, porque realmente queremos ser agradecidos a nuestro Dios por todo lo que hizo por nosotros. Queremos realmente servirle y ser instrumento en sus manos. Entonces, dice el versículo 4, para que la justicia, digo bien, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Vamos allá a Colosenses capítulo 1, porque aquí dice que nosotros hemos sido muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Colosenses 1. Capítulo 1. Versículo 22. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Dice, en su cuerpo de carne, o sea, en su sacrificio, en lo que Él dio por nosotros, su cuerpo se sacrificó, murió, derramó su sangre. Dice, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Entonces Pablo le dice a ellos, la ley realmente es buena, la ley es santa, la ley fue dada por Dios, pero por medio de la ley no podemos alcanzar salvación. Por medio de la ley no podemos realmente estar delante de Dios, porque hay una condición que todos tenemos, que es el pecado. Y como dice Romanos 3, por cuanto todo pecado están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por más que busquemos obedecer la ley, por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente por medio de la gracia de Dios podemos alcanzar salvación. Entonces, dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y ahí hace el ejemplo. Decía, solamente una mujer puede, usando la analogía, no ser adúltera si se casa con alguien, casándose con otra persona si su marido ya está muerto. Y así también dice acá Pablo, nosotros estamos muertos a la ley para vivir para Cristo. Por eso dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, vivir o cumplir la ley no puede llevar fruto para Dios. Solamente mediante Jesucristo podemos producir buenos frutos. Vamos a San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Versículo 1 y 2. Jesús, la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que llevéis más fruto. Después, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, sin Jesús, sin nuestro Dios, nada podemos hacer. No podemos llevar frutos, no podemos producir nada bueno, solamente unido a Él
podemos realmente obedecer la ley de Dios, podemos realmente honrarle, podemos realmente amar sus leyes, solamente por medio de Jesucristo. Y los judíos realmente querían seguir dependiendo de la ley, querían seguir, por más que se convertían al cristianismo, había otros que decían, no, vos podés seguir a Cristo, pero no podés dejar de honrar la ley o de depender de la ley para tu salvación, para agradar a Dios. Pero Pablo dice, es imposible realmente que sigamos dependiendo de la ley para estar con Jesucristo. Uno tiene que morir. No podemos estar casados con las dos partes, ¿verdad? O con Jesucristo y con la ley. Solamente a través de Jesucristo podemos realmente vivir una vida que lleve frutos, que produzca realmente todo lo bueno que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Dice versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Antes de Jesucristo o sin Jesucristo era imposible realmente producir algo bueno. De hecho, vivíamos, dice, en la carne, haciendo los deseos de nuestra carne, y todo lo que hacíamos realmente producía frutos malos. Vamos a compartir Romanos capítulo 6, versículo 21, un poquito más atrás. Romanos capítulo 6, versículo 21. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, antes de Jesucristo, todo lo que hacíamos realmente no producía, éramos pecadores y realmente todo lo que hacíamos era para muerte. Entonces Pablo le dice, primeramente, en los primeros versículos, que realmente la ley fue puesta por Dios, pero ahora no podemos seguir ligados a la ley queriendo estar a la vez ligados a Jesucristo. Debemos morir a la ley para vivir para Cristo y así producir buenos frutos y así para que Dios pueda a través del Espíritu Santo obrar en nuestra vida y hacer que realmente así podamos cumplir lo que Dios nos manda, pero de una manera correcta, ¿verdad? No porque eso pueda salvarnos, sino porque eso realmente es lo que queremos hacer y deseamos hacer para honrar y glorificar a nuestro Dios. Entonces, versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Y versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellas en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, de la ley. Antes queríamos cumplir la ley, pero era imposible cumplirla todo. Siempre en algo fallamos. Entonces siempre estábamos delante de Dios, como se dice, destituido de su gloria. La única forma de agradar a nuestro Dios es cumplir toda la ley, y eso es imposible. El único que pudo realmente complacer todo eso fue Jesús. Por eso es que solamente confiando en Él, viviendo para Él y que Él sea realmente nuestro mediador, es que podemos alcanzar la gracia de Dios, su salvación y esa reconciliación con la gloria de nuestro Dios. Entonces, voy a compartir 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. El título dice, ministros de un nuevo pacto. Dice ahí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Acá Pablo está hablando claramente de que si vivimos por la ley, realmente eso trae condenación, porque no hay quien pueda cumplir toda la ley. Por eso él dice que la letra mata, más el Espíritu vivifica. Después en el versículo 7 dice, y si ministerio de muerte,
Y si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedras, dice, hablando de las leyes que fueron escritas en las piedras, los 10 mandamientos. Y si el ministerio de muerte fue grabado en las letras, en piedras, y fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, hablando de los 10 mandamientos, mucho más abundante en gloria el ministerio de la justificación, que es a través del Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decía Pablo que fueron escritas en piedra, que era para muerte? Porque realmente la ley es santa, es perfecta, pero trae condenación para nosotros. Porque, como decía Pablo en Gálatas, el que no cumple uno de los mandamientos será considerado delante de Dios realmente un pecador que merece la eternidad sin Cristo, ¿verdad? Entonces, el único que pudo cumplir la ley fue nuestro Señor Jesucristo, y a través de eso vino la promesa del Espíritu Santo. Como decía Jesús en Juan, yo enviaré el otro Consolador. El Espíritu Santo es el que nos vivifica y el que nos hace realmente vivir la vida que Dios estipuló en su palabra de una manera correcta, de una manera que a Él le agrada. Entonces ahora nosotros amamos la ley de Dios, pero sabemos que no podemos realmente agradar a Dios a través de su ley. Pero lo hacemos, buscamos realmente cumplir sus mandamientos, no porque pueda salvarnos, como decíamos anteriormente, sino porque realmente queremos hacerlo, porque realmente es lo menos que podemos hacer por todo lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Porque Él dice, Pablo pagó un precio alto por nosotros, derramó su sangre en la cruz, dio su vida por nosotros. Entonces, lo mínimo que podríamos hacer es buscar todos los días agradarle, buscar realmente honrarle, obedeciendo sus palabras. Como decía en 1 Samuel, si podemos buscar, 1 Samuel capítulo 16, cuando Samuel habló con el rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15 sería más bien. Dice, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a su palabra que la grosura de los carneros. Para Dios es más importante realmente que obedezcamos su palabra, que busquemos realmente prestar atención a ella. Saúl le había recriminado a Samuel, digo bien a Saúl, porque Saúl recibió la orden de Dios que debía matar a todos los amalecitas, al rey y a todos los animales. Pero él no mató al rey, no mató a los animales, y después dijo que no lo hizo porque quería ofrecerle sacrificio a Dios. Pero Dios se enojó con él. ¿Por qué? Porque él no obedeció lo que estaba en su palabra. Entonces, nosotros realmente no obedecemos la ley para alcanzar salvación, porque eso es imposible, pero lo obedecemos porque queremos realmente hacer lo que Él nos manda, queremos cumplir su voluntad, queremos agradar a nuestro Dios, porque Dios se complace realmente que hagamos lo que Él nos dice en su palabra y no lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros creemos. Entonces, si nos sometemos a Dios, si creemos en Jesucristo, si creemos realmente en el sacrificio de Jesús en la cruz, podemos realmente vivir una vida diferente. El Espíritu Santo va a obrar a través de nosotros y ahora vamos a buscar obedecer las leyes de Dios, pero como un agradecimiento, como una gratitud a Él por todo lo que hizo, porque reconocemos que realmente la única forma en que podemos alcanzar salvación siempre va a ser por su gracia, por su sacrificio, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero realmente eso es lo que Pablo quería que ellos entiendan, que ellos no podían seguir viviendo dependiendo de la ley a la par de
creer en Jesucristo, porque realmente la única forma de que podamos agradar a Dios y que podamos cumplir sus mandamientos de una manera correcta es a través de Jesucristo, porque Él nos da, dice, su Espíritu, y el Espíritu es el que vivifica nuestra vida y Jesucristo es el que nos da esos buenos frutos. Como decía en San Juan, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí, yo voy a hacer que lleve muchos frutos. Solamente a través de Jesucristo podemos florecer, crecer y cumplir la ley o obedecer la ley de manera que a Él le agrada. Porque ya no dependemos de las leyes, sino dependemos de Jesucristo. Y las leyes realmente lo vemos como una especie de un espejo que por medio de ello podemos ver nuestras falencias y realmente acudir a Dios y pedirle perdón y que nos ayude a cambiar y a mejorar. Entonces, esa era la primera parte que hoy estamos desarrollando de un extenso capítulo 7 donde Pablo va a seguir hablando de la ley, va a seguir hablando de todo lo que implica la ley, pero la primera parte que hoy Pablo habló lo hizo usando la analogía, lo hizo usando realmente un ejemplo del matrimonio, que no podemos vivir para ambos, o vivimos para la ley o vivimos para Jesucristo, pero alguien debe morir, porque si no, realmente no vamos a vivir una vida plena. Y el que debe morir, como dice Pablo, es la ley. La ley es la que debe realmente morir y Jesucristo es el que debe vivir a través de nosotros. Por eso él decía también en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo es el que vive a través de mí. ¿Podemos buscar eso? Gálatas capítulo 2, porque en el versículo 19, Pablo hace una explicación antes de entrar al versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 19 al 20. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice en el 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin, dice, de vivir para Dios. Es básicamente lo que Pablo le estaba diciendo a los romanos en el capítulo 7. Si yo quiero vivir para Cristo, tengo que morir a la ley. Y eso es lo que dice acá. Porque yo por la ley soy muerto. Es decir, muero a la ley para la ley a fin de vivir para Dios. Y después continúa diciendo, con Cristo ahora estoy juntamente crucificado. La diferencia es que yo muero con Cristo, pero así como Cristo resucitó, yo también resucito con Él para vida eterna. ¿Verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esa es una vida de gratitud. ¿Por qué yo hago esto? Dice Pablo en otras palabras. ¿Por qué yo muero a la ley? ¿Por qué yo vivo para Cristo? ¿Por qué yo ahora realmente vivo en la fe de nuestro Señor? Dice, a fin de que, dice, porque Cristo se entregó por mí y Él murió por mí en la cruz. Por eso dice acá, lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esa es una vida de gratitud. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive a través de mi vida. Y ahora todo lo que hago lo hago para honrarle a Él, para realmente obedecerle, para realmente hacer lo que Él nos manda en su palabra. Eso dice Jesús en Juan. Si me amáis, van a guardar mis mandamientos. Como decíamos anteriormente, no porque pueda salvarnos, no porque pueda realmente hacer que seamos gratos delante de Dios, sino porque realmente lo vamos a hacer si le amamos, como gratitud, como agradecimiento por todo lo que Él hizo por nosotros en esa cruz, derramando su sangre, ¿verdad? Entonces, de ahora más, como dice este ejemplo de Romanos 7, tenemos que vivir esa vida, una vida totalmente entregada a Dios. Que lo que hagamos, que lo que pensemos, que lo que
y debemos ya no sea conforme a nuestra opinión o a lo que nosotros creamos, sino que conforme a lo que Dios desea, que busquemos siempre su voluntad, que ya no sea yo el que viva, que no sea yo el que decida, sino que sea Cristo, que en todo lo que hagamos, en nuestros proyectos, en nuestras ideas que podamos tener, todo lo podamos entregar en la mano de Dios, que sea Él realmente que nos dirija, que Él realmente se mueva a través de nosotros, porque yo ya estoy muerto, mi voluntad está muerta y ahora el que vive a través de mí es Jesucristo. Y eso es lo que Pablo deseaba también con ellos, que ellos murieran realmente a la ley y vivieran ahora para Cristo, que sea Jesucristo realmente que gobierne sus vidas en todo lo que hacían. Entonces, esta es la primera parte que hoy hemos desarrollado de el capítulo 7, los primeros 6 versículos. Después, en las siguientes reuniones, vamos a seguir desarrollando más los otros versículos para entender más todavía sobre la ley, sobre el pecado y sobre la gracia de nuestro Dios. Entonces, así hoy terminamos nuestro estudio. Que el Señor les bendiga.